Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo siento que hay bendiciones maravillosas para cada uno de nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, por cualquier asunto, bueno, también lo puedes manifestar en los comentarios del video. Solamente les pido un poquito de paciencia, pero yo respondo absolutamente todo. Bueno, y si tú requieres algún tipo de consulta conmigo, una sesión privada para hacer algún tipo de consulta, bueno, en la descripción y en el primer comentario de este video está mi contacto de WhatsApp para que te comuniques directamente conmigo. Bueno, mis amores, también los quiero invitar a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones. También te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales de Instagram y de Facebook. En la descripción del video y en el primer comentario del video está la manera de hacerlo, y por ahí también nos apoya. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar y nunca te olvides que siempre te llevo en mi corazón y que te quiero mucho. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti. Te dicen que tú te has ganado todo lo que tienes en este momento, lo bonito, lo positivo, tú te lo has ganado, y que lo disfrutes porque tú te lo mereces, te mereces esto y te mereces mucho más, te mereces el universo entero. No te subestimes, tú vales oro, tú vales diamantes y mereces todo lo bueno que te pueda suceder en tu vida. Si tú lo crees de esta manera, escríbelo en los comentarios de este video. Yo merezco lo mejor de la vida, lo mejor del universo aquí y ahora. Bueno, lo puedes declarar en el momento que tú quieras, todos los días, en cada momento, y verás que tu vida comienza a cambiar. También te recomiendo mucho la técnica de las tijeras de podar de Neville Goddard. Bueno, vamos ahora con la lectura. Vamos a comenzar la lectura, mis queridos amigos y amigas, para las personas que en este instante tienen una pareja, que tienen una relación. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti. Y vamos a ver también qué me les puede estar esperando a ustedes en un futuro más bien cercano. Y bueno, también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, lo que siente por ti en este momento tu persona especial es una cuestión bastante complicada. Es una persona que vive como más en su pasado, vive añorando o vive, no sé, o sea, todavía no cae en cuenta de que las cosas ya terminaron con cierta persona, con cierto personaje. Es una persona que no es muy prudente para disimular esto, ya tal vez que le duele haber dejado a alguien o que alguien lo dejó o la dejó. Bueno, en esa actitud está esta persona. La verdad es que no es nada bueno para ti, no te está haciendo nada bien mirar a esta persona cómo se está comportando en este momento. Bueno, ya es tu decisión si permites que esta persona te siga lastimando de esta manera. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Bueno, te dice que eres muy celoso, muy celosa, que a veces le haces unas celas de celos y que la relación de ustedes que siente que se está convirtiendo en un campo de batalla. Es una persona que espera que tú dejes esto de lado. Y bueno, pero pues es que es como lógico, ¿no? Porque si él o ella, tú te das cuenta de que esta persona como que está añorando a alguien del pasado, entonces ¿qué más puedes hacer tú? ¿Qué más puedes pedir? O sea, ¿qué más puede pedir él o ella? Sino que tú te sientas mal, ¿cierto? Ya es tu decisión. Bueno, en este caso eres tú quien debe tomar la decisión de de hacerte respetar, de decir, bueno, realmente tú vas a estar conmigo o vas a estar en el pasado. Ya tienes que tomar una decisión, porque si no, esta persona te va a seguir dañando, te va a seguir lastimando. Bueno, ¿qué piensa de ti tu persona especial? La verdad es que te ve a ti como si fueras ese clavo que va a ayudarle a sacar otro clavo, pero eso no debe ser así. Tú te mereces a alguien que te quiera por quien eres. Tú te mereces a alguien que esté contigo realmente por lo que tú eres, porque tú vales oro, mi querido amigo y amiga. Tú eres una persona especial, que sabe entregarse, que sabe darse, que eres fuego, que da todo por su persona especial. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, muy seguramente la relación de ustedes se viene a
abajo. Definitivamente hay personas que no les ayudan tampoco del entorno, especialmente tu persona especial. Hay alguien que lo aconseja o que le dice, no, vuelve con el de antes, vuelve con esa persona. Bueno, y no se da cuenta que estás tú ahí, ya no respeta que tú estás ahí, que tú eres una persona nueva y que mereces que se te trate con respeto. Bueno, mira, también me están diciendo las cartas en este instante que hay cierta situación. Bueno, tal vez tú estás demasiado enamorado o demasiado enamorada de esta persona y vas a luchar así con alma, vida y sombrero. Bueno, esa ya es tu decisión, ese es tu crecimiento, ese es tu camino y yo no te puedo decir sí, bueno, no, es tu crecimiento, es tu camino. Es muy posible que las cosas se solucionen con tu persona especial, es muy posible que se aclaren las cosas y que las cosas tomen un rumbo totalmente diferente, pero ya va a ser decisión tuya, decisión de él o de ella tomar una decisión firme. Yo creo que lo mejor que tú podrías hacer es confrontar a esta persona y decirle, bueno, vas a estar aquí o vas a estar allá. Si no vas a estar aquí, bueno, ya cerramos aquí este negocio y nos vamos cada quien por su camino. Y si vas a estar aquí conmigo, bueno, a 100% conmigo. No aceptes nada menos de nadie. Bueno, te dice, te confirma este angelito que uses las armas de tu intelecto. Tú sabes lo que debes hacer con esta relación. Coge ese toro por los cuernos, ya no esperes más, no tengas miedo. Si sientes que el mundo se derrumba alrededor tuyo, no. El mundo dentro tuyo está armado y es totalmente firme. Tú eres un guerrero y eres una guerrera y no te me dejas amilanar absolutamente por nadie. Es mejor solo que mal acompañado. Bueno, pero pone un estate quieto a esta persona que está contigo, porque si no va a seguir haciendo lo que se le dé la gana contigo. Bueno, también me dice el tarot egipcio que dejes atrás las dudas, deja atrás las dudas, actúa en este momento. Si tú sigues en esta actitud, si tú sigues dudando tanto de confrontar a esta persona, que inclusive a ratos pareciera como que le tienes miedo, bueno, si tú vas a seguir en esa actitud, las cosas se van a demorar hasta el infinito, se van a extender y nunca va a haber una resolución con respecto a la relación de ustedes. Toma tú la decisión. Bueno, te dice por este lado las hadas que algo precioso puede salir de todo esto, pero si tú tomas, ¿cómo te digo? Si tú tomas tu vida en tus manos, si tú tomas la decisión, ¿ya? No esperes que la otra persona decida, nunca va a decidir. Siempre se va a quedar así. Sé tú quien decida. Decide tú, dile a esa persona, bueno, ¿vas a estar aquí conmigo o vas a estar allá? Bueno, te vas a decidir y vas a ser firme en esa decisión que tú tomes por ti, porque sea lo mejor para ti. Bueno, entonces si tú quieres reafirmar algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, yo tomo una decisión firme aquí y ahora. Yo tomo la decisión de confrontar esa situación con mi pareja y tomar decisiones sabias y certeras para mí y para las demás personas. Bueno, yo sé que tú puedes, tú eres un guerrero, tú eres una guerrera. Yo sé que tú puedes salir adelante de este embrollo en el que estás en este instante con esta persona. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos. Vamos a ver qué me les está sucediendo a mis solteritos y solteritas en este preciso instante, en este momento. Bueno, ¿qué me les pasa, mis queridos amigos y amigas? Ustedes son unas personas de unos caracteres fuertes, pero al parecer hay algo que me los ha derrumbado, algo que los tiene bastante bajoneados, muy deprimidos. Yo te aconsejaría que buscaras ayuda profesional. Ya no le des esperas a esa situación porque es algo que se te podría salir de las manos. Tú eres muy valioso, eres una persona totalmente valiosa, ¿ya? Yo sé que las depresiones son cosas por las que todos pasamos, todos los tenemos que pasar, pero ya llega un momento en que tú tienes que decir, basta, sal de ahí, de ese hueco, coge la mano, mira, si quieres, coge esta mano mía y sal, ¿ya? Sal de ahí de donde estás, de esa depresión en la cual tú te encuentras. Yo sé que tú puedes hacerlo, yo sé que tú sabes hacerlo, yo sé que tú eres un guerrero, una guerrera, tienes fuego en el corazón, tienes fuego en esa alma y yo sé que tú puedes superar cualquier dificultad que se te presente. Bueno, vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira,
tú sí vas a lograr superar estos obstáculos, tú vas a lograr superar esto. Apóyate en tu familia, apóyate en las personas que te quieren, que te aman, porque son personas que a pesar de que tal vez a ti no te parezca, pero sí están pendientes de ti y quieren lo mejor para ti. Bueno, si tú dices, no, mi familia no, bueno, esas personas que tú consideres familia, esas personas, ¿ya? Bueno, tú superas toda esta cuestión, toda esta situación, pero las cartas también me dicen que, bueno, si vas donde un profesional y al primer mes te comienzas a sentir ya mejor, lleno de energía, porque haces deporte, porque comes bien, porque duermes bien, porque estás con tus seres queridos, porque estás yendo a terapia, bueno, a no aflojar ya. Esta cuestión tiene que durar tiempo hasta que tu profesional de la salud diga, sí, ya estás bien, ya estás en remisión. Bueno, lo que está pasando contigo es una transmutación. ¿Qué es una transmutación? Bueno, acuérdate de cuando la mariposita se está convirtiendo en que todavía es gusanito, que todo el mundo la puede pisar, que se arrastra por el suelo. Bueno, tú estás en ese estado, pero acuérdate que ese gusano no se queda ahí, ese gusanito se convierte en una maravillosa mariposa. Y ese es tu destino, ser alguien que vuele por encima de los problemas, que tenga una belleza no solamente exterior, sino también una belleza interior, y volar y hacer realidad todos tus sueños y tus deseos. Créelo. Bueno, si tú estás convencido de esto, escríbelo en los comentarios de este video. Yo logro todos mis sueños y mis deseos. Bueno, me dice el tarot egipcio que lo que pasa es que tú dudas demasiado, te sientes como en un callejón sin salida, como que entre dos paredes, como que entre dos decisiones que tienes que tomar. Yo te digo que la mejor decisión que tú tienes que puedes tomar en este instante es la que sea mejor para ti, no la mejor para otras personas. Es lo que te representa a ti, salud física, emocional y espiritual. Vamos a ver lo que te dicen las hadas, que definitivamente te rodees de amor, rodéate del amor de otras personas que realmente te quieren, que te estiman, que te aman, y también rodéate a ti mismo de tu amor propio y amor de tus guías espirituales. Pídeles a tus guías espirituales ayuda, que ellos están ahí prestos a escucharte. Ya recuerda que nuestros guías espirituales nunca van a actuar a menos que nosotros se lo pidamos, y este es el momento de hacerlo para ti. Bueno, ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita, y ahora vamos con las personas que me preguntan en este instante, en este momento, por su economía. Bueno, llegan buenas noticias con relación al dinero para tu familia, pero mira, este dinero, estas buenas noticias, al parecer, en lugar de generar buenas cosas, como que van a generar peleas, manipulaciones en tu entorno económico, empresarial o en tu trabajo. Bueno, ten mucho cuidado con esa situación de no dejarte manipular de personas que solamente quieren sacar partido de la buena suerte tuya. Bueno, también me dicen las cartas que tienes que cuidar tu carácter. Tal vez las cosas, si no te están resultando bien en este momento, que cuides muy bien las reacciones que tú tienes, a no desbordarte, porque eso sí te podría traer problemas. Actúa de una manera firme, que tus decisiones sean firmes y claras. Bueno, te dicen que los sueños saben sobre el futuro. Te dicen los angelitos, dentro de los 4 días siguientes vas a recibir la revelación en un sueño de cierta duda, cierta incertidumbre que tú tienes con respecto a tu economía. Especialmente no te dejes manipular, te dicen los ángeles en este momento, en este instante. Bueno, también te dice por otro lado el tarot egipcio que es muy posible que llegue a tu vida algo, un dinero que tú no esperas, algo relacionado con una herencia, con alguna persona que te va a dejar algo, ¿ya? Alguien que te va a dejar un legado. Bueno, te dicen por este lado las hadas que no busques la aprobación de nadie en este momento. Este es el momento de pensar en ti y por ti y para ti. Este no es el momento de pensar en otras personas. Piensa en tu seguridad, en tu estabilidad, en tu salud física, emocional y económica también. Bueno, este es el momento tuyo.
No permitas que nadie ni nada te robe lo que a ti por derecho te corresponde. Y si lo quieres escribir en los comentarios de este video, bueno, escríbelo. Llega la justicia para mí, llega la abundancia para mí, llega la prosperidad para mí. Bueno, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerden que los llevo en mis oraciones, en mi corazón, que los quiero muchísimo y que los espero en una próxima oportunidad.